hace un rato. Saben que esta materia es promocional, pero para promocionarla se tienen que tener el 80% de asistencia a las clases, que son clases teóricas prácticas, y resolver los trabajos prácticos que van a estar disponibles en la plataforma Moodle. Y los trabajos prácticos deben ser enviados para la clase posterior, la fecha de la clase posterior. Es decir, una semana tienen para resolver el trabajo práctico, que debe ser individual porque los leo uno por uno. Y si encuentro cosas que son idénticas o me doy cuenta que están repetidas, llamaré a las personas que veo que están repetidos los trabajos. Y por supuesto, si veo que es así, no lo voy a considerar. Esta es una materia que por supuesto tiene una condición muy particular porque es una materia de la que se denomina complementaria, es decir, formación complementaria, y van a ver que vamos a desarrollar temáticas que sirven para lo que es la vivencia y la aplicación de la vida profesional. Y acá no le enseñamos ni pretendemos que aprendan absolutamente nada, ni absolutamente nada de memoria, ni nada por el estilo. Sencillamente es algo que tienen que aprender para el desenvolvimiento de su futura vida profesional, y espero que lo sepan aprovechar. Pero como toda materia, mínimamente se tienen que cumplir los requisitos, y los requisitos fundamentales son lo que les acabo de señalar. Vamos a desarrollar las clases los días jueves. En el mail que recibieron están detalladas todas las fechas. Y les digo para que tengan y puedan anotar, el primer parcial va a ser el día 23 de septiembre. Horario 9 a 10. A través de la plataforma Moodle. La recuperación va a ser el 30 de septiembre, también a través de la plataforma Moodle. El segundo parcial es el 11 de noviembre, en horario de 9 a 10, por plataforma Moodle, y su recuperación el 18 del 11. Por supuesto que dentro del horario que le digo de 9 a 10, no es esa extensión, es mucho más corto porque es un sistema de evaluación que está basado en preguntas que deben responder, así que es bastante más corto. Después se le va a señalar cuánto va a durar la evaluación en sí, pero no creo que sea más de 30 minutos, como fue el año pasado. Para acceder a la plataforma Moodle, la profesora ya le tiene que haber mandado, y si no le estará mandando las claves de acceso, como también al acceso al material que hay dentro disponible de teoría y los trabajos prácticos. Vamos a tener también un horario específicamente de consulta los días lunes de 10 a 12 a través de la dirección electrónica que tienen, que es cátedradehidrogeología@gmail.com. Y si es necesario que hagamos una consulta a través de un sistema de videoconferencia, trataremos de armarlo, tanto o nosotros si podemos, o alguno de ustedes que esté interesado, de mandar un enlace a través de Google Meet, y podemos hacer tranquilamente las consultas mirándonos la cara, que muchas veces es más sencillo que responder exclusivamente a través de una dirección de mail.
Muy bien. ¿Alguna consulta sobre lo que acabo de comentar? Significa que está todo bien. Entonces, el otro tema que me interesaría saber de cada uno de ustedes es en qué condiciones están cursando la materia y ahora vamos a hacer al revés, yo voy a preguntar porque lo tengo anotado. Gabriela Ayala, está regular. Perfecto, Gabriel, gracias. Martín Caneva, Regular, profe. regular. Franco Laimes, Regular, profe. muy bien. Fátima Fernández, Regular, profe. gracias. Alexi Fleming, Alexi Fleming, Josefina Gil, Regular yo, profe. gracias Josefina. Freda, Regular, profe. Fernanda Palavecino, Condicional, profe. perdón, Condicional. condicional. José Álvarez, Regular, profe. Ahí habló Alexis Maximi- Fleming. no te escuché nada, lo único que vi tu chat que me dijiste que está regular, Alexi. Listo, perdón. No, no, para nada. Maximiliano Ruiz, Regular. Regular. Natalia Gonza, Regular, profe. Mariano Roda, Regular, profe. Cristian Fernández, Condicional, profe. Sofía Delgado, regular. Molina Erika, Condicional, profe. condicional. Bueno, se han sumado otras personas que no sé quiénes son. Gustavo Campo, ¿puede ser? Profe, yo estoy regular, me olvidé de darle el mensaje a la cátedra. ¿Cuál es tu libreta universitaria? 41 19 02. Muy bien. Perdón, Rodolfo. Quiero saber, estoy controlando la lista de la gente que mandó por mail y no sé si la señorita Palavecino se comunicó. Está anotada, pero le acabo de tomar, estoy tomando asistencia. La señorita Palavecino está acá. Estoy presente, Sí, pero no le llegó el mail. No, no, porque si no te hubiese mandado la clave para el Moodle. No te tengo anotada. Les debo haber errado en alguna palabrita, ya me voy a confirmar eso, ¿sí?
Bueno, Gracias, profe. Bueno, una última aclaración para los que están presentes y que no sé si es la lista definitiva, pero con esta es la lista con que voy a controlar y vamos a trabajar. Recuerden que nosotros no inscribimos en el CIU Guaraní ni tampoco mandamos listas anexas para que alumnos los inscriban, ¿no? Son todas tareas que tienen que hacer ustedes en el departamento alumno, ¿no? Por lo tanto, es únicamente para que sepan. Entonces tienen anotada la fecha de los exámenes parciales, tienen anotado que va a ser a través de la plataforma Moodle, tienen la fecha y horario de las clases de consulta y sabemos entonces que a partir de hoy luego voy a elaborar una planilla Excel para el control de la asistencia y que únicamente se puede llegar a tener una sola falta en esta materia. Con eso más o menos está listo lo que tengo para comentarle. No sé si la profesora Rocha tiene algo más. ¿Veró? Hola, hola, hola. sí, acá justo estaba con minimizada la pantalla y controlando la gente. No, lo único que, bueno, estaba en la reunión del Consejo Editorial, por eso es que no me sumé temprano, así que no sé si les comentaste a los chicos, de que el tema de que nos tienen que mandar el mail es porque de un solo mail manejamos 3 cátedras, o sea, 3 asignaturas, entonces no podemos, si es que no nos mandan específicamente diciendo qué materias se van a inscribir, no les puedo mandar los códigos para que ingresen al Moodle y mucho menos la lista de los horarios de las clases. Entonces, por más que después se sumen acá en lo que es el aula virtual, no los vamos a tener registrados tampoco. Así que por eso es la insistencia. No solamente fue así para hidrogeología, sino también para estas 2 materias, porque en definitiva después llega fin de cuatrimestre y no terminamos sabiendo cuántos alumnos fehacientemente están anotados, porque en el CIU se demora en actualizar las listas. Entonces, por eso es que tienen que ser precavidos de que se fijen ustedes de que si el trámite esté hecho, para que cuando llegue el final del cuatrimestre nosotros lo podamos subir a su nota como regular, y no como nos ha pasado, que hay gente que no aparece, y bueno, lamentablemente nosotros no, como ya le explicó el profesor, no hacemos la inscripción de nadie en departamento alumnos. Eso nada más. Ok, bueno, la clase comenzaban a las 9, de las 9:02 que estamos viendo y tomando asistencia y viendo quiénes son los que ingresaron y quiénes son los que están. Son 16 personas y a partir de este momento se podrán sumar los otros, pero si alguien se suma, está fuera de horario, ¿no? Así que en este momento hay 16 personas que están con su dato, libreta universitaria, y han señalado su condición de asistencia a la materia entre regular y condicional. Tengo registrado 3 condicionales y todos los otros regulares. El horario de las clases, como dice el mail que le mandamos, comienza a las 9. Así que veo que se están sumando algunas personas que no estaban hace un rato, porque veo que somos 21 participantes ahora, pero les aviso que el horario que ingresaron es demasiado tarde. Así que las personas que han entrado recién, que acabo de ver, para mí están ausentes. Vamos a dar comienzo entonces a la clase, luego de que nos presentamos y nos conocemos y tengo los datos registrados de cada uno.
No sé si tienen alguno de lo que estuvimos charlando alguna duda. ¿Han tomado nota convenientemente de la fecha de parciales? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Vamos, entonces voy a ver de poderles compartir para que empecemos esto. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el desarrollo de la materia. Vamos a ver el tema 1, que tiene conceptos de economía y socioeconomía, lo que se conoce como política de Estado, conceptos de ganancia y rentabilidad, financiación, recursos y medios de pago, créditos, conceptos de la teoría del costo, impuestos y gravamen. Antes que iniciemos el desarrollo de esto, quiero en realidad primero, si me esperan un poquitín, quiero que tengan presente de que vamos a desarrollar temas que, por supuesto, normalmente en las carreras de geología nunca en ningún plan anterior se han dictado temas vinculados a lo que vamos a desarrollar y cómo vamos a desarrollar. Por lo tanto, es una situación no solamente nueva para ustedes, sino que para mucha gente, incluso para docentes. Por lo que hay que empezar a entender que hay que tener una cierta familiaridad con lo que vamos a empezar a desarrollar, porque la intención y el concepto de tener esta materia en las carreras de geología es de que los futuros profesionales, como son ustedes, que ya están cerca la mayoría de empezar su vida profesional, puedan entender de que en el ejercicio de la profesión, cuando nos toca empezar a trabajar como profesionales geólogos, no solamente es importante saber de geología, por supuesto, sino que es absolutamente trascendente entender y conocer los nuevos paradigmas que tiene el mundo y que tiene la sociedad para cualquier profesión, incluso, por supuesto, para la nuestra. Y eso significa nada más y nada menos que hay que entender y hay que comprender que el mundo ha cambiado hace tiempo y ese cambio ha abarcado a toda la disciplina y a toda la sociedad. Es por ello que los conceptos que vamos a desarrollar a lo largo de la materia son nada más ni nada menos conceptos nuevos para nosotros, obviamente, y son conceptos que hacen a la visión general que debe tener un profesional, no solamente pensando en su formación dura, vinculada en este caso a la ciencia geológica, sino como las otras ciencias, sobre todos los aspectos de la economía global y local y regional, pueden influenciar sobre el trabajo que nosotros queremos desarrollar. Por lo tanto, no creo que nos quedemos cortos con algunas cosas que vamos a desarrollar, pero sí puede ser que encuentren cierta dificultad en algunas situaciones, pero hoy en día no solamente las podemos charlar y discutir entre nosotros, sino que cualquier duda más profunda que puedan tener, hay una gran cantidad de herramientas disponibles para poder leer y saber un poco más incluso de lo que nosotros llegamos. Con eso, nosotros tenemos que saber que
los principios de la economía, que es por donde vamos a empezar a desarrollar esto, están basados en sistemas y en análisis que parecen muy complejos y que durante mucho tiempo parecía que únicamente lo tenían que ver los economistas, o como confundimos, muchas veces decimos un contador público nacional. No, esto es mucho más abarcativo y es mucho más general. ¿Por qué? Porque la economía es una ciencia social, y es una ciencia social que estudia los procesos de producción, de intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. Cosas que normalmente están dando vuelta alrededor nuestro y no le prestamos la suficiente atención. La ciencia de la economía, por supuesto, también se encarga de estudiar aquel comportamiento que tienen los individuos, las empresas, los gobiernos y la sociedad en su estadio más completo, que hacen a cómo encaran lo que se denomina el concepto de escasez. Fíjese que bien comenzamos con esto, empezamos a ver algunos términos que parecen un poco complejos, pero no lo son. Hay que saber entonces que la economía es una ciencia social que estudia los procesos de producción, el intercambio, la distribución y consumo de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque la sociedad, nosotros, todos, consumimos bienes y consumimos servicios. Pero también, como vamos a ver enseguida, hacemos elecciones. Es decir, ¿qué significa? Elegimos qué producir, elegimos qué intercambiar, qué distribuir y, por supuesto, elegimos qué consumir. ¿Y por qué hacemos esas elecciones? Bueno, están grabadas en lo más profundo de cada uno de nuestro ser, parece, en un principio, pero también está influenciada por muchas otras cosas y muchos otros aspectos que son muy interesantes de analizar. ¿Por qué? Porque eso termina explicando ciertas cosas que hacemos después. La base de la teoría económica es reconocer que en el mundo en donde vivimos siempre estamos ante lo que se denomina la escasez, ¿no? ¿Qué significa la escasez? Bueno, vamos a ver enseguida un poquito más detallado, pero para que tengan una idea de cómo empezamos esto es que siempre estamos buscando algo que es un bien escaso. Y entonces, como siempre estamos buscando algo que es escaso, estamos queriendo ver cómo hacemos que sea más eficiente encontrar todo eso, producir algo, distribuir algo o intercambiar algo. Entonces, ¿por qué los bienes y servicios pueden ser escasos? A ver si intercambiamos un poco de idea, bien comenzamos con esto. Me gustaría escucharlos algunos. De vuelta, ¿por qué creen que los bienes que hay y los servicios que existen son escasos? ¿Por qué? No escucho. A nadie. Por ahí los bienes, por ejemplo, que son como primarios, por así decirlo, que tienen con relación con la agricultura, la minería, son recursos limitados. Entonces creo que también lo que se deriven en la producción de lo mismo también van a tener la misma, van a heredar, ¿no? Eso de la escasez, digamos, o sea, va a estar limitado y no vamos a poder disponer al antojo de cada uno. Me imagino también que por ahí algunos servicios que están como relacionados con la industria y eso también, uno no lo puede producir capaz por la limitación de la tecnología, no puede producir o brindar mayor cantidad de servicios, está como condicionado también con eso, digamos.
Perfecto, Cristian. En realidad, si vemos, está correctísimo tu análisis, pero yo lo voy a agregar un poquito más. Si vemos una visión mucho más amplia, en realidad todos los bienes y todos los servicios son escasos. ¿Por qué? Porque como a ver después también en geología ambiental y riesgo geológico, los recursos no son ilimitados, ¿no? Los recursos que conocemos como recursos naturales, de donde vienen las cosas, que son recursos naturales renovables y no renovables, tienen una particularidad. No son ilimitados. Para nada. Es decir, que hay un límite para las cosas. Y eso significa nada más ni nada menos entonces de que el concepto fundamental de la economía es señalar eso, que lo que queremos, que lo que deseamos, no es tan infinitamente disponible para nosotros, sino que constituye el concepto fundamental que lleva al concepto de escasez. Es decir, nada más ni nada menos que eso. ¿Y qué pasa cuando hay un bien que es escaso? Me voy a adelantar un poco para que discutamos también y charlemos, intercambiemos ideas. ¿Qué nos pasa? ¿Qué quiere la sociedad o qué hace la sociedad o los individuos cuando está frente a algo que es escaso? ¿Aumenta su valor? ¿Por qué aumenta su valor? ¿Por qué puede aumentar su valor? Sí, por el tema de la oferta y la demanda, digamos. Porque, o sea, bueno, porque ¿qué queremos nosotros? Cuando algo es escaso, ¿qué hacemos? Cuando nos dicen, mira, esto en realidad hay poca cosa de esto, ¿qué queremos hacer nosotros? ¿Lo queremos o no? Sí. Crece la demanda, digamos. Claro, crece la demanda. Entonces, si crece la demanda y la oferta es limitada, ¿qué sucede con el producto? Se hace más escaso y aumenta, digamos, el precio. Claro, porque es más escaso suele aumentar de precio, o porque nosotros demandamos que queremos más, aumenta el precio, ¿sí o no? Sí. Sí, así es. Perfecto. Entonces, fíjese, qué interesante, ¿no? De que nos digan de que la economía, aparte de ser una ciencia social, se encarga de analizar este tipo de cosas y cómo el concepto fundamental de la escasez lleva a que tengamos muchos de los comportamientos que la mayoría de las veces no nos detenemos a analizar, incluso el propio, es decir, nuestro propio comportamiento, ¿no? Entonces, eso es extraordinariamente importante porque después esto que acabamos de ver, esta teoría de la escasez, hace nada más ni nada menos que tenga relevancia en cualquier aspecto de la vida social. Y por supuesto, si en cualquier aspecto de la vida social, va a ser también en el aspecto laboral, ¿no? Y en el aspecto laboral va a influenciar tanto si somos consumidores o somos productores de bienes o servicios, o si somos consumidores de bienes y servicios. Entonces, ¿por qué vemos esto y por qué es importante esto? ¿Saben por qué? Porque la ciencia geológica, la profesión de geólogo, está inmerso en algo mucho más grande, como lo vamos a ver en el próximo tema, que es lo que se llama el mercado, y todo eso funciona como un todo, y por supuesto, cualquier modificación de estas situaciones puede hacer que nuestra profesión empiece a tener mayor o menor demanda laboral, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué empezamos y es necesario ver esto? Porque muchas veces no entendemos porque decimos, ¿qué pasa? Nadie solicita geólogo, está todo parado. Bueno, son cosas como esta.
O en otro momento decimos, no, en este momento todo el mundo quiere geólogo, hacen falta y no hay demasiado geólogo en el mercado. Es esto. Es por esto. Entonces, como de vuelta, el primer concepto básico entonces de la economía es la noción de la escasez de recursos. Es lo primero. Y la escasez de recursos involucra algo que se denomina los factores de producción. Y esos factores de producción son 4, que hay que saberlo muy bien. Esos factores de producción se denominan tierra, trabajo, capital y tecnología. O sea, son los 4 factores de producción que están dentro de los conceptos de escasez de recursos. ¿Por qué estos recursos son escasos? Porque, como dijimos recién, porque se necesitan para producir cualquier bien o cualquier servicio y solo existen en cantidad limitada. Cuando empezamos a analizar cada uno de los factores, lo que tenemos que ver, perdón, lo que sucede es que no puedo, ahí está. Lo primero que tenemos que ver es lo que se denomina el factor de producción tierra, que se lo conoce también como los recursos naturales. Claro, esto es lo que se necesita para producir bienes o servicios. Y dentro del factor de producción tierra se incluye el suelo, donde estará asentado, qué sé yo, la siembra, donde estará asentado una fábrica, un comercio, etc. Incluye a los minerales, como las reservas minerales que sirven para crear energía, al agua, los recursos hídricos, y todo lo que sean recursos naturales que se necesitan para producir esos bienes y esos servicios. La remuneración que perciben los propietarios de este factor, del factor tierra, se denomina renta. Es decir, lo que tienen un sembradío van a recibir una renta, dinero. Lo que tienen un comercio también, lo que tienen hidrocarburos, minerales, agua, también van a producir, van a recibir, una renta como remuneración. De tal forma entonces que el factor de producción tierra es una de las cosas fundamentales. ¿Por qué? Porque es donde se producen y es donde están asentados, arraigados los recursos naturales que nosotros necesitamos para producir bienes y servicios. El segundo factor de producción tiene que ser el trabajo, claro, o la mano de obra. Y es la actividad que desarrollan los seres humanos para producir bienes y servicios. Esto incluye tanto el esfuerzo físico como intelectual de quienes trabajan en una economía. Y la calidad depende del conocimiento, la inteligencia y las habilidades que poseen las personas. La remuneración que reciben los trabajadores son los salarios. El factor de producción capital es el factor que se refiere a la maquinaria, al equipamiento, a las herramientas, al mobiliario, a las construcciones y todo aquellos bienes que sirven para producir otros bienes y servicios. ¿Se entiende? Los propietarios que son dueños de este factor de producción reciben lo que se denomina intereses. Y por último, está el factor de producción tecnológico o tecnología que se refiere al modo de producir esos bienes y esos servicios. Para que tengan una idea, en la producción agrícola, dependiendo del tipo de tecnología que se utilice, la siembra se podrá hacer con arado, con arado manual o con la ayuda de un tractor. Claro, entonces tecnología, ¿cuánta tecnología hay metida dentro de eso? El tipo de tecnología va a estar acorde al capital que cada uno tiene y a la mano de obra disponible que se utilice. ¿Se entiende? ¿No? Los que crean tecnología perciben ingresos por patente, por marca o por licencia. Entonces, ahora
habiendo visto la teoría o el concepto de la escasez y los 4 factores de producción fundamental, ¿dónde van a estar ustedes y dónde estamos todos? La mayoría. Estamos en el factor de producción tierra, estamos en el factor de producción trabajo, en el factor de producción capital o en el factor de producción tecnología. ¿Dónde estamos? En trabajo, profe. Claro, la mayoría estamos y estaremos ahí. Como profesionales, que si queremos trabajar como profesionales, no hay duda de que vamos a estar formando parte de ese factor de producción, ¿no? ¿Y por qué? Porque nada más ni nada menos que vamos a recibir a cambio de nuestra mano de obra o nuestra mano de obra con el esfuerzo físico o nuestra mano de obra con nuestro esfuerzo intelectual, vamos a recibir un salario, ¿no es cierto?, como remuneración. Muy bien. Podemos estar nosotros en algún otro factor de producción en algún momento de nuestra vida profesional o personal. ¿Cómo, profe? Podremos en algún momento de nuestra vida personal o profesional pasar o pertenecer a otro factor de producción. Recuerden que los factores de producción son tierra, trabajo, capital, tecnología. Y yo creo que como de poder sí se puede, pero creo que hay que saber administrar, ¿no? En determinados momentos, por ahí capaz, alguno tiene una oportunidad de sumarse como, como accionista, me imagino, de alguna empresa también, y ahí creo que estaría formando parte del factor capital, por ejemplo. Y, o quizás si, qué sé yo, alguna vez alguno desarrolla algún nuevo método o se especializa con algo que sea distinto a lo que están brindando acá, también podría estar dentro de este factor tecnología, por ejemplo. Claro, claro, porque vos podés, como profesional geólogo, podés descubrir algún proceso productivo, por ejemplo, ¿entiendes? Exclusivo, propio, y vos haces una patente, lo patentás, y entonces recibirías un ingreso por patente. Claro que se puede, ¿no? O sea, que uno puede estar y cambiar normalmente como fuerza laboral de vuelta a donde estamos, en el factor de producción de trabajo, pero como dice Cristian, es perfecto, podemos estar y pasar a otro. Perfecto, vale. Muy bien, entonces, ya sabemos que desde un punto de vista económico, todo lo que quiere la sociedad, es decir, todo lo que queremos todos, se van a satisfacer mediante 2 cosas, bienes y servicios, ¿verdad? Bienes y servicios. Entonces, la segunda cuestión básica de la economía es la necesidad de utilizar de la mejor forma esos factores de producción. ¿Por qué? Porque son recursos limitados, ya dijimos. ¿Para qué? Fíjense, para satisfacer requerimientos prácticamente ilimitados de la sociedad. ¿A qué nos lleva esto? Piensen un momento, analícelo en un momento. ¿A qué nos lleva esto? De saber que los factores de producción están basados sobre el concepto de que tienen que trabajar y hacerse sobre recursos que son limitados, pero que deben satisfacer requerimientos que son prácticamente ilimitados de la sociedad. ¿Qué puede generar eso? O qué genera, mejor dicho, ¿no? ¿Qué puede generar? ¿Qué creen? No tengan temor de opinar, ¿eh?
De vuelta. Yo creo que una de las cosas que genera es el tema de disputa, ¿no? Disputa entre adquirir estos bienes como generando una competencia entre diferentes, sería como entre diferentes actores, ¿no? Ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito, por ahí incluso hasta involucrando los países, ¿no? Ok. ¿Alguien más tiene para opinar algo? Porque el único que escucho es a Cristian, nada más, que hasta ahora está perfecto con todo lo que ha opinado y ha dicho. Puede ser que esto genere cierto desequilibrio, entonces se llega nuevamente al tema de la escasez, porque queremos trabajar con algo limitado, pero a la vez las necesidades son ilimitadas, entonces como que un desequilibrio y bueno, la escasez. Correcto, sí. O también no puede Sí. referirse a las energías que utilizamos, como ser la energía hidráulica, la eléctrica, la eólica, para satisfacer los recursos, digamos, de la sociedad, las necesidades, que es un recurso como limitado, pero hay que utilizarlo de la mejor manera para nuestras necesidades, ¿no? Correcto. Digamos, son necesidades, ¿no? Satisfacer requerimientos de necesidades que son ilimitadas. Es correcto, pero falta algo más. Digamos, si yo tengo algo que es limitado, a partir de lo cual se genera todo, pero lo que se solicita o lo que se requiere es ilimitado, ¿qué genera eso? ¿Qué genera eso? Y bueno, profe, hay mucha demanda y hay poca oferta, y también eso genera que aumente el precio de productos limitados. Antes que le dé un valor. Eso es correcto, Fátima, pero antes que eso, que aumente el precio, todas esas cosas, ¿qué otra cosa generaría? Que la gente se dedique a tratar de explotarlo, o sea, trabajo mayor. No necesariamente. O también en nuevas formas de producción, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos los hidrocarburos convencionales y bueno, después nosotros buscar nuevas formas como para que se desarrollaron todo lo que son los no convencionales, ¿no? O sea, antes de que se agote nuestros recursos, tenemos que crear nuevas formas de producción o de explotación. Son formas de producción, siempre. Correcto. Pero aunque suplantemos eso, ¿por qué sigue siendo ilimitado lo que pide la sociedad? Dicho de otra manera, aunque encontremos, por ejemplo, de que digamos mañana vamos a reemplazar todo el consumo de hidrocarburos por energía eólica y por energía solar. ¿Ustedes creen que podríamos reemplazarlo y satisfacer la necesidad de la sociedad? ¿Totalmente? No, porque siempre se van a generar nuevas y... Siempre se va a generar nueva demanda. ¿Por qué? Porque siempre hay más gente, primero y principal, ¿no? Y eso lleva entonces a la tercera cuestión básica del punto de vista de la ciencia económica, que se refiere a cómo esos bienes producidos se van a distribuir entre los miembros de la sociedad para su consumo. Y acá está el hecho, acá viene la cosa. Esa distribución se hace con base del ingreso de las personas. ¿Se comprende? ¿Qué significa esto? Que se haga sobre la base del ingreso de las personas. Claro, algunos, solo algunos, muy bien, Gabriel. Solo algunos pueden tener acceso a consumir tal o cual producto o tal cual servicio.
Dicho de otra manera, ¿todos pueden tener internet pago? ¿No? No, no todos. No todos. ¿Todos pueden tener televisión satelital o por cable pago? Tampoco. No. ¿Todos pueden tener telefonía móvil? No, ¿verdad? Y así podemos hacer un montón de ejemplos. Todos pueden comprar, no sé, ahora, por ejemplo, un televisor de 40 pulgadas de última tecnología. No. ¿Todos pueden comprar un auto? No. Y así estamos llenos de ejemplos de ese tipo, de que todos no pueden acceder a eso. ¿Por qué? Porque está sobre la base del ingreso que tiene cada uno. Nada más ni nada menos. Eso, como vamos a ver después, da lugar a muchas otras cosas y a situaciones. En nuestro país es muy claro, por ejemplo, desde hace años y ahora también sigue marcadamente actual, de que aparecen lo que se denominan las segundas o terceras marcas. Es decir, que vos antes comprabas un queso, un kilo de queso de marca, no sé, Sancor, y de pronto compras un kilo de queso que se llama la vaca dichosa, ¿no? Que la conoce Mondongo y nadie más. Y vos ahora que la compraste, ¿por qué compras eso? Porque evidentemente no podés, con tu ingreso, no podés comprar aquel producto que comprabas o adquirías antes. Y eso empieza a generar ciertas situaciones dentro de toda la sociedad, que es muy complejo y que nosotros vamos a tratar de resumirlo y verlo un poquito a través del desarrollo del curso. Y así llegamos entonces a dos conceptos muy importantes dentro de lo que es la ciencia económica, que son el concepto de la macroeconomía y la microeconomía. Y por supuesto, para no hacerlo largo y tedioso, yo lo resumí y se lo presento así, de la forma más simple que encontré, que es que la microeconomía se enfoca en el estudio del comportamiento de los sectores económicos individuales. Es decir, que la microeconomía analiza cómo se realizan las elecciones entre esos recursos escasos que mencionamos, efectuadas por los individuos y por las empresas. Pero también estudia temas tales como la determinación de los precios de los bienes y los servicios producidos en una economía. ¿Estamos? Es decir, la microeconomía no es nada más ni nada menos que la economía diaria para nosotros. Dentro de la economía diaria está entonces cómo se determinan los precios, por ejemplo, de los productos de comida, carne, y etcétera, y de los bienes y servicios que se tienen y que utilizamos, y también cómo hacemos y nos comportamos como sociedad para elegir tal o cual producto que queremos consumir. De eso se encarga la microeconomía. Mientras que la macroeconomía se va a encargar del comportamiento de la economía como un todo, es decir, va a analizar la expansión económica, la recesión, la producción total de bienes y servicios de la economía y su crecimiento, de la inflación, del desempleo, de la balanza de pago, del tipo de cambio de la moneda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ustedes ven todos los días en los noticieros que dicen la tasa de inflación del mes de julio fue del 2,8 o el cambio del dólar, todos los dólares que tenemos, desde el dólar oficial al dólar contado con liquidación, al dólar MEP, al dólar blue, que es el dólar informal,
ahí nosotros como individuos no tenemos y no podemos hacer absolutamente nada. ¿Quién maneja eso? El Estado, el gobierno de turno. Es decir, en esta parte, nosotros como individuos no podemos producir ningún cambio, ninguna modificación. ¿Se entiende? Mi pregunta ahora, después que vemos esto, es, como individuo, ¿podemos generar, podemos ocasionar alguna modificación en los aspectos de la microeconomía? ¿No escucho? No, profe. ¿Por qué no, Maxi? De vuelta, pregunto, en la microeconomía, es decir, la economía diaria, nosotros como individuos, como sociedad, ¿podemos realizar alguna modificación de los indicadores microeconómicos? ¿Podríamos? Profe, puede ser en las elecciones, digamos, a involucrarnos un poco en la política y decidiendo quién nos va a decidir esos temas de los precios. No, acá no tiene nada que ver la política, Fátima. Es decir, de vuelta, la microeconomía estudia el comportamiento de los sectores económicos individuales, es decir, nosotros, y cómo elegimos los recursos escasos que hay, ¿no es cierto? Y además va a estudiar cómo se determinan los precios de los bienes y servicios producidos por una economía cualquiera. Mi pregunta es, con ese concepto, nosotros como individuo en forma individual y después como individuo en forma mancomunada, es decir, que nos comportamos como una sociedad, ¿podemos generar alguna modificación en los aspectos microeconómicos? Esa es la pregunta. Sí, profe. Yo creo que sí, como lo hacemos siempre, porque creo que incluso, por ejemplo, tengo entendido, ¿no?, de lo que por ahí recuerdo, que dos agentes importantes de la microeconomía son, bueno, el tema de las empresas y de la familia, y de hecho en la familia siempre se toman decisiones que tienen que ver con consumir determinados servicios o no, o determinados bienes, en pos de esto, ¿no?, de los ingresos que se tengan por ahí en el momento, digamos, lo que se dispongan en el momento que se toman esas decisiones. Yo me imagino, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no?, si hoy en día está de moda el tema de la cerveza artesanal en muchos bares, por ejemplo, acá en Salta, digamos. Pero si en algún momento pasa de moda eso de consumir cerveza artesanal y pasa otra bebida, creo que a nivel microeconomía estaríamos modificando, porque de hecho no va a haber la misma demanda sobre ese bien que por ahí capaz con uno nuevo que sea como la competencia de eso, ¿no? Sí, está bien. Sí. Hay algo que es mucho más sencillo y más claro, todavía no sé en quién más estaba opinando, aparte de Cristian. Yo, profe, pero nada, iba a decir únicamente que todo el tiempo en base a nosotros, la microeconomía se rige de acuerdo a lo que más consumimos, vamos a tener los precios, ¿no? Ajá. Bueno, yo creo que justamente por todo lo que compañeros dijeron y todo, pienso lo contrario, o sea que justamente que es complicado como individuo poder modificar, digamos, aunque sea una microeconomía. Es como que necesitamos el conjunto de una sociedad para poder hacer un cambio en parte significativo, o sea, no solamente en nosotros, nuestra preferencia, ya sea de consumir o no, sino otros que compartan lo mismo que nosotros, y bueno, y recién poder modificar, digamos, eso. Pienso. Sí. Muy bien, me gusta esa idea, me gusta ese concepto. Está bueno. Está bueno. Pero fíjense, yo les voy a dar un ejemplo y a ver qué piensan ustedes. ¿Han visto que
Por ejemplo, el tomate es un fruto, una verdura que tiene una demanda, por supuesto, extraordinaria, que se utiliza siempre, pero normalmente, como es un producto que sale a fines del verano, en el noroeste argentino, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede con el tomate en el invierno? Sube de precio, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, algunas veces sube de precio, como pasó ahora, hace poco, que era un precio astronómico, que el kilo de tomate salía 200 pesos, cuando el mes anterior el kilo de tomate estaba a 80. ¿Cómo puedo cambiar yo? Yo puedo cambiar esa situación como individuo, como dijo recién Fátima, creo, es muy difícil, pero como sociedad, es decir, en donde los individuos con actitudes personales que no pueden trascender si es únicamente ellas, pero que se comunican con aquel, y que hacen una idea general y dicen, no compro el tomate a 200 pesos. ¿Qué pasa si no se compra el tomate? Tienen que bajar el precio. Tienen que bajar el precio, porque si no, ¿qué le pasa al tomate? Se pudre, ¿no? Lo tienen que tirar. Entonces tienen que bajar el precio. Si tienen que bajar el precio, ¿no hemos modificado un aspecto de la microeconomía? Claro. Sí, hemos modificado el precio de la microeconomía. Entonces, el comportamiento, por eso que dice, estudia el comportamiento de los sectores económicos individuales, pero no se refiere a individuos, sino de cómo cada una de las partes se comporta. Ahora, cuando los individuos nos unimos y actuamos en forma compleja, pero tratando de protegernos, eligiendo esos recursos escasos y diciendo, no, esto no lo compro porque me parece un robo, bueno, obligamos a que bajen el precio. Obligamos a que bajen el precio. Y entonces ahí nosotros intervenimos, interactuamos en la microeconomía. Pero nosotros como individuo y como sociedad, ¿podemos influenciar en el tipo de cambio oficial del dólar? No. No. ¿Por qué? Porque es una política de Estado, una política del gobierno de turno. ¿Podemos nosotros tener peso para definir cuál va a ser la inflación? No, porque nosotros no somos los formadores de precios, por ejemplo. Ni tampoco si estamos en recesión o no. Eso depende entonces de las componentes de la macroeconomía. Es decir, en algo que nosotros no tenemos dominio y no podemos interactuar. Muy bien. Esto último, digamos, el concepto de macroeconomía, lleva a que entonces tenemos que tener en claro que en el todo, en la economía, no solamente los aspectos microeconómicos y macroeconómicos son extraordinariamente complejos, sino que sobre los aspectos macroeconómicos, más tarde o más temprano, van a tener incidencia directa en los aspectos microeconómicos. Y eso es nada más ni nada menos que si la macroeconomía no está manejada por la sociedad, por los individuos, por las empresas, sino por el Estado, se debe entonces a cuál es la política de Estado que tiene tal o cual país. Y acá viene un asunto extraordinariamente importante y muy complejo, por supuesto. Y esto significa nada más ni nada menos que las grandes diferencias que existen en cuál va a ser la política de Estado que puede tomar un país en un momento determinado, y esa política de Estado va a estar basada en el concepto político, en la visión política que tiene el gobierno
de turno. Lamentablemente, en países como los nuestros, las políticas de Estado, que siempre deberían ser únicas, las políticas de Estado en los aspectos económicos van y vienen de acuerdo a los gobiernos de turno. Mientras que otros países por ahí asume uno, asume el otro que es de derecha, el otro que es de izquierda, el otro es de centro, pero la política de Estado económica no cambian, es decir, la mantienen. Por eso es los idas y vueltas, los vaivenes que tiene nuestro país, por ejemplo. Mientras que países como Chile, por ejemplo, que se alternan entre gobiernos de derecha y de centro-izquierda, la política de Estado de la economía sigue siendo la misma, es decir, ninguno la toca. Algunos con política de Estado claramente y con ideas de centro-derecha, otro de derecha, otro de izquierda, de centro-izquierda, etcétera, etcétera, lo que sea, no importa, pero lo claro es que se debe tener políticas de Estado que son casi unívocas, ¿no? Y acá sale algo que se conoce como la teoría keynesiana, que viene de Keynes, que fue el primer economista que postuló la necesidad de que el Estado debe intervenir para mejorar el funcionamiento de la economía de mercado, o que en realidad el Estado debe establecer pautas claras para lograr estabilidad macroeconómica. Y esto nació después de lo que se conoció como la Gran Depresión de los años 30 en los Estados Unidos, y porque antes de los años 30 en Estados Unidos, el Estado no intervenía para sostener la estabilidad macroeconómica, sino que eran las grandes empresas, los grandes latifundios, los poderosos, los que establecían esa política macroeconómica, y por supuesto estaba librada a lo que querían hacer los grupos económicos. Después de la gran debacle de los años 30 de Estados Unidos, Keynes postuló esto de que el Estado debía intervenir para estabilidad macroeconómica, y fue así que hasta la década del año 1980 los Estados han empezado a intervenir directamente en la economía, regulando un campo de actividades muy amplio, desde el nivel de la tasa de interés que te dan los bancos, las propiedades de las empresas, la política social, salud, vivienda, etcétera, etcétera. Y acá hay algo extraordinariamente importante, es que la mayoría de ustedes, por supuesto, creo que ni estaban, pero en la década del 80, con Margaret Thatcher en la Gran Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unidos, las políticas de Estado tienden a disminuir su participación en la economía, es decir, ¿qué hicieron a partir de ese entonces? Empezaron a dejar de que el Estado intervenga lo menos posible y sea el mercado, que vamos a ver más adelante, que se encargue de regular cuál va a ser la política macroeconómica. Eso es lo que se denomina el pensamiento neoliberal, y es lo que explica que en el mundo, a partir de los años 80, se generó una gran carrera de privatización de las empresas estatales, y el abandono de las políticas sociales de los estados. ¿Para qué? Para que sea el mercado el que determine cuánto se va a pagar por la educación, por la salud, etcétera, etcétera. Y la Argentina no estuvo exenta de esto. En aquel entonces, después, en la década del 90, vino Carlos Menem como presidente de la República y aplicó a rajatabla esta corriente de pensamiento neoliberal, con una participación mínima del Estado en la política de la macroeconomía, y generó toda la carrera de privatizaciones que se produjeron en el país. Así, entre las cosas que se privatizaron en aquel entonces se privatizaron la empresa de bandera, Aerolínea Argentina, se privatizó Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la empresa de hidrocarburos, se privatizó Yacimientos Carboníferos Fiscales,
se privatizó el agua, obra sanitaria de la nación, se privatizó la educación, dejaron de existir colegios nacionales y colegios provinciales que eran totalmente gratuitos en ese momento o parcialmente gratuitos, pero sostenidos por las políticas de Estado. Bueno, y de vuelta, acá, con el ejemplo, le quiero señalar que en nuestro país ese ida y vuelta que le decía hace un rato, ¿por qué? Porque nuestras políticas de Estado cambian en función de los políticos de turno. Después que Menem hizo todas esas privatizaciones durante el año 90, bueno, por ejemplo, cuando vinieron los gobiernos peronistas menos liberales, han hecho lo contrario, es decir, volver a estatizar las empresas. YPF, Aerolínea Argentina, trenes argentinos, etcétera, 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 un montón de cosas que se terminó, en algunos casos, pagando más por nacionalizar nuevamente la empresa de lo que se había vendido en aquel entonces. Claro está, entonces, que cuando estas situaciones ocurren, es muy, muy difícil para nosotros, los seres humanos simples, que vivimos de la microeconomía, poder influenciar en esos aspectos. Actualmente, ¿en qué trabaja el Estado? Claro, son política fiscal y monetaria, por supuesto, es decir, cómo maneja los ingresos públicos, que son a través de qué, de los únicos ingresos que tiene el Estado, el único ingreso son a través de qué. ¿Cuáles son los únicos ingresos que tiene el Estado? ¿A través de qué instrumento? Impuestos. Impuestos. A través de los impuestos, ¿no es cierto? A través de los impuestos. Y por supuesto, si únicamente puedes recaudar a través de los impuestos, ¿esos impuestos cómo son? ¿Finitos o infinitos? Infinitos. No, la plata que se recauda, digo. Ah, sí, finito. Son finitos. Pero, ¿qué hace el Estado cuando el Estado, por lo menos el nuestro, si tiene el único ingreso viene de ahí y ingresan 100? Lo normal sería que pueda gastar ¿hasta cuánto? Hasta 100. Claro, ¿no es cierto? Hasta 100. Porque si gasta más, ¿qué genera? Déficit fiscal. Déficit fiscal, ¿no es cierto? El déficit fiscal. ¿Qué es lo que tienen qué es lo que hacen los gobiernos nuestros? La mayoría gastan más de lo que ingresan. Entonces, tienen déficit fiscal constantemente. ¿Y a qué lleva el déficit? Es como lo llevemos a la casa, lo llevemos a un ejemplo de casa. Yo te presto 100 y vos tenés de ingreso 100 y gastas todos los meses 110. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Te endeudas? Te endeudas. ¿Con quién te endeudas? ¿Y con el que te quiera prestar? Con el que te quiera prestar, tal cual, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos pasa. Hay a nuestro país en estos momentos, nadie quiere prestar. ¿Por qué a vos nadie te prestaría, te querría prestar? Porque nunca devolves. Claro, porque alguna vez te prestaron y no le devolviste, ¿no? Entonces la segunda vez que te van a pedir prestado, ¿qué le decís vos? No te presto. O si no, ¿qué le diría? Te presto, pero... Y se ponen a veces condiciones, digamos, ya sea intereses o algo, alguna garantía, digamos, se pide acá. Claro, tal cual. ¿Entienden cómo es la cosa? ¿Qué significa eso? Que me lleva a un endeudamiento público.
Esto es el ejemplo, chicos, de lo que nos pasa como país. Que nos pasa como país desde hace más de 80 años, 70 años. Y entonces por ahí uno escucha en estos tiempos, en estos últimos días, uno escucha toda la cháchara esta de que los que están en el gobierno dicen una cosa y le echan la culpa al Macri, el Macri le echa la culpa a esto. Entonces van y vienen, ¿saben cuál es el tema? Todos han hecho lo mismo. Todos han hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque siempre han gastado más de lo que tienen. Y eso lleva a que vos vivas en déficit. Vivir en déficit significa que tener que pedir prestado para seguir manteniendo ese estándar de vida que vos querés o ese nivel de gasto que vos querés. Y entonces te lo prestan. Pero claro, en el mercado nadie te lo presta. Te dice, bueno, te presto 100, devuélveme 100. Te dicen, te presto 100, devuélveme 110, 120. ¿En función de qué? De cuán confiable creo que sos para que me puedas devolver. Eso es cómo funciona todo lo vinculado a nuestra sociedad con política de Estado y el concepto de macroeconomía y la diferencia con la microeconomía. ¿Estamos? ¿Qué les parece si hacemos un descanso de unos 15 minutos y seguimos? Bien, profe. Bien, profe. Bueno, profe. Nos tomamos unos matecitos, ¿les parece bien? Sí, Eso. profe, por favor. Meta. Dale.